Algo fresco y nuevo esperando nacer. Las fotos de los diarios cuentan otra cosa. Algo fresco y nuevo late bajo la tierra, esperando, paciente, que llegue el momento. Y cuando finalmente el invierno pasa, nos asomamos a la luz. Nuestro grito sale desde el vientre como la cigarra, llamando a todas y todos a gestar la revolución. Hoy, en Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Dina Yael, investigadora, productora, realizadora audiovisual, especializada en género y políticas públicas. Es coautora del libro Centrales y dirigió la serie Desobedientes. Y Eugenia Olascuaga, productora audiovisual, cofundadora de Monarca Films, que apoya obras con sensibilidad, mirada de autor, perspectiva de género, con temáticas sobre diversidad sexual y discapacidad, entre otras. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Hoy el motivo del encuentro es hablar de desobedientes. Así que bueno, Dina, gracias por venir. Gracias a ti. Para mí es un gusto volver a encontrarme contigo. Igualmente. Y Eugenia, encantado, gracias por venir. Igualmente. Y bueno, yo les decía que cuando hablamos con la producción, la idea de poder tener un encuentro para hablar de desobedientes y que me generó muchos sentimientos la serie, muchos sentimientos, sobre todo en algunos momentos de emoción, sobre todo en momentos en los que la serie muestra esa conquista de derechos, ¿no? Me hizo reflexionar mucho. Yo no hago esto, en general pregunto, pero yo les quería transmitir, hacer una devolución. Me hizo generar muchos sentimientos de impotencia ante las injusticias, ¿no? que muestra la serie documental también, ¿no? Perfecto. Aparte de que tiene un contexto histórico que está muy bien, que está muy bueno. Nada, me pareció muy interesante cómo fueron armando cada una de las partes, pero sobre todo me gustó mucho, ¿no? Hace un tiempo, después de leer una novela de Hugo Burrell, le mandé un mensaje y le dije, me encantó. Y dice, qué escueto, pero qué bueno. Bueno, eso es lo que te digo, me gustó mucho. Así que bueno, todavía están en cartel, como se podría decir, los domingos después de Ideas Cruzadas, o sea, se pueden quedar y empezar a verlo y seguramente en algún momento van a poder encontrarlo todo entero en algún lado. Entonces, empecemos por el principio. ¿Cómo hicimos esto? No sé con quién arranco. ¿Cómo hicimos? ¿Por qué lo hicimos? ¿Cómo surgió la idea? Esas cosas que uno cuando ve un trabajo como ese dice, ¡ah! Cuánta gente, cuánta imagen, cuánta foto, cuánto archivo, ¿no? Trabajo. Yo creo que capaz que nace ahí con la maestría, ¿no? Que yo estaba cursando la maestría en género y en políticas públicas y género, y cada clase había una perspectiva, un personaje, una desigualdad, que yo me daba cuenta de que cómo pasé por tantas instancias de la vida sin saber de Paulina Luisi, sin entender cómo fue la dinámica de que las mujeres llegaran a votar o que llegaran al Parlamento. Y cuando estaba terminando la maestría, que ya estaba con la tesis, verano, en el balneario secreto que no vamos a mencionar. Secreto. Bueno, está bien. Una promesa que yo le hice a Liliana Castigliani hace muchos años, que en paz descanse. Nos encontramos con Eugenia en la playa, nos conocimos ahí. Y yo creo que te atomicé un poco, contándote todo lo que había aprendido. No, hay una pregunta que hacíamos a todas las entrevistadas que era cómo habíamos entrado en el feminismo, cómo habíamos empezado como a sentir el feminismo y todas cuentan siempre como de alguna referenta y yo creo que Dina fue un poco como en mi caso la que me introdujo ahí un poco ese día en la playa y después ahí en adelante. Y en la playa charlando,
después de esas cosas de balneario, que te encontrás en la playa con otras personas, otras generaciones, que compartís cosas que capaz que en invierno no. Después de no sé cuántos días, Eugenia un día me dijo, yo quiero producir la serie, yo quiero que hagamos esto juntas. Está bien, ¿no? Un poco ese mismo día. Sí. Dina me cuenta un poco la idea y fue como formato serie. A mí siempre me causó un poco de duda formato seriado. Por la dificultad de financiar y tal, y el tiempo que lleva, que bueno, finalmente lo transitamos y lo logramos. Pero sí, fue un poco ahí, y después seguimos como un poco en contacto y se fue dando, escribiendo, dando, presentando. Sí. 9 años, hace ya casi 10. Eso es interesante. Hace 10 años que empezaron a hacer. Sí. Pues yo veía algunas entrevistas allí con algunas personas que digo, esto tiene que tener 10 años. No tanto las entrevistas, porque creo que pudimos empezar a filmar después como en 2021, por la pandemia. Por la pandemia. Pero hay mucho archivo. Mucho archivo. Mucho archivo. De hecho, por ejemplo, el capítulo 4 arranca y enseguida apareces vos entrevistando a Karina Pankiewicz con, no me sale, Diego Sempol. Muy interesante la entrevista y nos venía bien porque Karina en ese momento no podía darnos la entrevista por circunstancias personales, pero había algunos personajes que no podíamos dejar afuera, ¿no? La imagen de Karina en esa primera marcha del 93, una marcha que en ese momento era del orgullo homosexual, y eran 28 de junio, ¿no? Otra historia, otra realidad de la diversidad en Uruguay. Y después necesitábamos la voz de Karina. Entonces también poder usar archivo del canal y tener ese testimonio tan vivo, le va dando también una dinámica a los capítulos que va y viene, ¿no? Entre las entrevistas. Y sí, hay entrevistas que tienen más de 10 años, pero que no necesariamente son... No, claro. Hay una de Blanca Rodríguez que se había salido del liceo. Es fantástico, fantástico. Muy bien. Creo que además lo que dice Blanca, que habla en otros términos, pues la terminología era distinta, entonces hablábamos de violencia doméstica, de mujeres golpeadas, mujeres maltratadas. Hoy hablamos de violencia de género, hoy tenemos como otra conceptualización de los mismos temas que se vienen repitiendo y Wilmar tuvo la amabilidad de mandarle a Blanca ese fragmento y coincidíamos en que podría repetirse hoy el mismo discurso con otras palabras. Claro. Pues también el uso de las palabras también son avances. Es que hablan del tiempo que... Claro. Y creo que la serie se ve bastante de eso también. Pero sí, empezamos como en el 2016 más o menos, que ahí ganamos el primer fondo de desarrollo. Después estuvimos un tiempo como en esa búsqueda de financiación. Organizamos un conversatorio con distintas referentas para un poco también como entender cuáles eran las temáticas que capaz estaba bueno abordar en la serie, pero que partieran de un conversatorio con distintas mujeres que representaran como distintas no sé, identidades o... disciplinas. Que vinieran de distintas militancias también. Y bueno, hicimos un conversatorio, hicimos como todo un juego con papeles y surgieron como ideas que estuvieron buenas. La pregunta era qué temas no pueden dejar de estar en la serie. Y les dábamos cartulinas y cada una tenía que anotar con determinado orden, íbamos haciendo una dinámica y después terminó una pizarra con todo lo que tenía que ver y lo que vimos es que la violencia era transversal, que la violencia no era un capítulo, estaba presente en todos los capítulos de distintas maneras, así como la militancia, ¿no? Había marchas que iban a estar en todos los capítulos, pues son marchas distintas, la marcha de la diversidad, de los desaparecidos, la marcha del 8 de marzo, la marcha de... Bueno, marchas y manifestaciones también por la salud mental, por la discapacidad, porque eran tantas las militancias y las luchas que ameritaba esa cosa de la marcha y ver marchar gente por los derechos que después paulatinamente se iban consiguiendo, algunos todavía faltan. Vos decías, le dije, yo quiero producir esto, ¿no? La gente como, los que no sabemos, ¿no? Que eso que implica... Yo ahí aparte justo estaban como mis inicios de la producción, como presentando las primeras cosas a los fondos, pero bueno, sí, la productora está siempre presente a lo largo de todo el proceso y de hecho lo acompaña in eternum. El contenido sigue vivo, uno se muere, sigue estando ahí.
pero sos junto con dirección la persona que responde ante la serie o la peli o lo que sea, siempre. Estás en la parte financiera, conseguir la financiación, Armar y el también equipo. estás en la parte creativa, de acompañar los procesos de escritura y dar feedback y como estar con constante intercambio, pensar esta idea de hacer este conversatorio para poder contemplar distintas voces y que no sea solo nosotras pensando qué temas abordar. Armar el equipo técnico también, obviamente, pensar cómo armar ese equipo técnico, como mucho aborda la producción. Después también está la distribución, esta etapa en la que estamos ahora, que bueno, también es una etapa compleja y que tiene como sus dificultades y carencias. Bueno, también hay como falta de ventanas de exhibición y tal, pero bueno, sí que estás a lo largo de todo el proceso. Y decidimos comenzar a producir y allí bajamos a papel lo primero que hay que hacer, escribir y bueno, y presentar los fondos. Y ahí iniciamos como el camino de los fondos. Ahí creo que la devolución de los jurados que nos iban evaluando, nos iba, la palabra sería empoderando, pero está muy usada. Nos iban, Nutriendo. sí, confirmando de que lo que estábamos haciendo era algo que los jurados que lo iban viendo les parecía algo necesario. Los jurados son integrantes de esos fondos. Exacto. Porque dice, ¿de dónde se saca la plata para hacer esto? Ok. Los jurados, en realidad los jurados son personas de distintas partes. Ahí tiene que haber un jurado, sí, de Uruguay, y después hay jurados de otras partes del mundo. Que eso también está bueno, como tener una mirada de afuera de los proyectos cuando te los seleccionan y te dan una fundamentación, o igual puedes pedir a ver que te den como un feedback. Nosotros estuvimos en los fondos de la Intendencia y del Ministerio de Ahí va. de Y Educación. los fondos, están los fondos de la CAU, que es el fondo de fomento, que eso viene como de la plata país, la que se distribuye tipo cada año, digamos. Y después está la Intendencia, que también financia. Y bueno, y ahora tenemos un cash rebate que estuvo como muy vinculado con el Ministerio de Turismo y ahora ya forma parte de la CAU, como que la plata viene de distintos lados. Y bueno, estuvimos financiadas con los tres, en este caso, con los tres fondos grandes, digamos, que tenemos. Y bueno, de ahí ¿Yo? vienen Y un mucha poco los militancia. dineros. Después, para la serie es un poco más difícil conseguir financiación afuera, y más esta serie que está como muy enfocada en Uruguay, pero si esto fuera una película, quizá también puedes acceder a fondos de afuera, fondos internacionales, mediante coproducciones o alianzas. ¿Y dio? ¿Dio? Sí, Dio. dio. Bueno. También hubieron, hay un acuerdo entre la CAU y TV Ciudad y Canal 5, hay una precompra, entonces ya teníamos la ventana de exhibición como asegurada. Dio. O sea, igualmente siempre estás como un poco con la soga al cuello, y en este caso también esta serie entrevistamos a más de 100 mujeres y disidencias, y también tenemos una cantidad enorme de material de archivo que también obviamente se pagó, entonces también se pagaron en los roles técnicos. Tuvo una postproducción muy larga, mucho más larga de la que previmos inicialmente. Eran 8 capítulos de 45 minutos por bases, capaz que lo hubiéramos pensado diferente, pero Total, bueno, las bases nos pedían que fueran 8 capítulos de 45 minutos cada uno, que es un montón también. Creemos que igual se sostiene como súper bien para ser de 45 minutos de duración. Y bueno, eso, tuvimos como ahí algunos costos, capaz que en archivo hubo como más archivos de lo previsto a nivel presupuestal, pero bueno, obviamente que igual logramos también, gracias a el apoyo de unas cuantas instituciones como CDF, AGU, La Biblioteca ASM, Nacional. que también nos brindaron como mucho apoyo en ese sentido. Pero bueno, sí, Me surgen varias cosas. Una de ellas me surge es cuando, después de trabajar, 9 años de trabajo, ¿no? Digo, a mí se me ocurre que con todas las personas que he hablado que hacen cine o documentales, sus miradas son de años, ¿no? No hay mirada de meses. Pero igual, 9 años atrás, pensaron tenían tan clara la idea de cómo iba a ser, o sobre la marcha empiezan a aparecer cambios, de qué manera lo hacemos, qué ponemos en cada capítulo.
Yo creo que lo que estaba son el núcleo duro de la temática. Sabíamos de qué iba cada capítulo porque estaban los guiones que habíamos presentado en los fondos, que si no, no te... Claro. Están los guiones. Primero las escaletas, después los guiones. Después lo que logramos hacer es, creo que Eugenia y Vale también, ¿no? Es como logran con Monarca armar equipos que rápidamente se identifican con el proyecto. Lo que logramos acá fue un grupo de todas mujeres, porque el equipo estaba conformado incluso con compañeras que hacían por primera vez el rol principal que capaz que la industria no les permite, pero que en Desobedientes estaba la oportunidad, ¿no? De que las mujeres fueran cabezas de equipo, de que fueran los roles técnicos principales. Y una cuota de compromiso con el proyecto que capaz que no se da por sentado en otros proyectos, pero que acá era muy necesario, por dos motivos. Uno, porque estaba planteado desde el principio que las entrevistadas podían surgir de cualquier persona del equipo o de personas allegadas, ¿no? Que íbamos a estar hablando de... Metodológicamente se dice bola de nieve, porque empiezo a hablar contigo, vos me sugerís, ¿por qué no hablas con tal? Y vamos así. Y después porque la idea también era que en el mismo programa no podíamos separar la forma del contenido, ¿no? El audiovisual es muy masculino, es muy vertical, tiene formas muy establecidas y rígidas de trabajo, y nosotros en Desobedientes las desobedecimos de alguna manera. Entonces todas las chicas del equipo podían hacer preguntas. O sea, yo terminaba las del guión, Eugenia sugería alguna cosa, pero era sonido, cámara, todas podían preguntarle o compartir alguna experiencia o algo que pudiera abrirse y que hiciera que el proyecto fuera coral, no solo delante de la pantalla, sino también en la forma en que lo hicimos. No, me contestaste una especie de pregunta, porque ¿cómo eligieron a esa cantidad de mujeres que se entrevistan a lo largo de eso de Bola de Nieve? Pero una cantidad sí, me imagino, de horas de grabación. Fue un re desafío también como empezar la lista, pensar quién para qué temas, contactarlas. Yo estaba haciéndolo sola en un momento y ya como que se me desbordó un poco, entonces se sumó Raque, que después también se sumó a los rodajes, como para hacer las llamadas. Raque también sugirió un montón, Raque Sabrido también sugirió un montón y sí, fue un gran desafío y también llegamos como un poco a empezar a visionar material mientras seguíamos filmando, entonces algunos temas pudimos como hacer entrevistas en base a lo que íbamos montando, como falta capaz hablar de esto o no sé, presas o algo en concreto, entonces pensar quién para ese tema. Es más, tan curioso como que Graciela Saprissa, que es la primera entrevistada en el primer capítulo, fue la última entrevistada. Porque no coincidíamos si había personas. Susana Rostañol no está en la serie al final por tema de viajes y cosas, pero había algunas referentes que para mí y para nosotras eran importantes que estuvieran, ¿no? Graciela Saprissa por su producción histórica respecto al tema, que era ineludible, era una persona que tenía que estar. Entonces esperamos y fue en marzo del año pasado. No, hace 2 años. 23, sí, pero era como una... Sí, yo ya ni sé cuándo. 9 años. Porque además en un momento también estábamos rodando y editando, entonces para mí era estar en un mundo paralelo todo el tiempo, ¿no? Y después buscando archivos, que también, ¿no? La verdad que el trabajo en archivo, Dina, fue como increíble. Una pasión que me motiva, si no, no sé cómo hacíamos. Pero era como todo ir armando un rompecabezas. Porque cuando hablas de archivos de imágenes, archivos de fotos, y hay mucho archivo de diarios o de revistas. Mucho la diaria, pero también diarios más antiguos. Y también, bueno, una cosa que una va descubriendo, yo al principio no tenía en cuenta el archivo sonoro. Y era evidente que las marchas, sobre todo en las marchas previas a la dictadura o durante la dictadura, necesitaban un se va a acabar, o el pueblo unido. Entonces era como que, bueno, ahora nos falta musicalizar o sonorizar, porque tampoco era musicalizar. Y ahí vas viendo de que el archivo no es solo lo visual, también es lo auditivo, también te tiene que retrotraer a determinadas cosas. Pensar qué canciones, qué temas, porque también fue todo un...
hay un artista o una banda por capítulo que también es mujeres o mujeres trans o trans. Entonces era como que tenía que haber todo un espectro de la diversidad que estuviera incluida, porque si no, no iba a tener sentido la serie. Por eso se llama Desobedientes también, porque es una palabra que permite la inclusión, que al principio se iba a llamar Uruguayas, y uruguayas... Antes de eso, Historia de las mujeres en el Uruguay. Que era como un peso muy pesado también, No era como inviable. demasiado... Era feo. Horrible. Como muy ambicioso, es como la historia entera, como igual después empezamos a ver y dijimos, wow, qué compromiso con contar la historia, pero uruguayas y uruguayas, en un momento el rodaje lo empezamos a debatir, porque al principio como que estuvo bastante, de hecho todas las postulaciones a los fondos fueron con uruguayas, y en un momento en el equipo empezó como a haber ese debate de como, che, uruguayas, ¿qué onda? Y fue un día divino que tuvimos 2 entrevistas largas, y Ana Laura Di Giorgi en la entrevista dijo 2 o 3 veces la palabra desobedientes, y la siguiente entrevista, no me acuerdo quién era, pero también dijo una vez por lo menos, y ahí nos miramos, y fue como, o sea, nació Desobedientes, y creo que va bien, que nos representa. Sí. ¿Desobedientes de qué? ¿O ante quién? ¿O desobedientes a qué? Yo cuando lo interpreté como que dije, bueno, tiene que ver con la historia personal de cada una de las mujeres, de las disidencias, de las entrevistadas. Hay una cuota de desobediencia que podíamos encontrar en todas y en nosotras mismas. A la hora de hacer la serie había un poco de desobediencia en el sentido de no, digamos, mantener ese orden establecido que el audiovisual define, que hay un director o una directora que tiene una idea y todos siguen esa idea. Y no, bueno, hagámoslo un poco más compartido, peloteemos más, participemos todas. Ahí ya había como una pequeña desobediencia. Y después las que traemos cada una desde nuestras casas. No sé, a mí me trataban mucho de desobediente, no sé a vos, pero... Suerte. Sí. Sí, yo pienso como desde la forma, también sí, como lo pensaría desde la forma en la que lo hicimos. Y también eso, ¿no? Como que darle la posibilidad a mujeres ocupar roles de cabeza de equipo, como dirección de fotografía, que es un rol que por lo general está muy tirado a los hombres. La pospo de sonido. La post, el sonido. Bueno, en realidad unos cuantos roles. Eso ya, que no sé ni siquiera si es una desobediencia, tendría que ser como no debería, regla, ¿no? Pero bueno. Ojalá no sea. Y también esta instancia de que las propias técnicas pudieran también como preguntar, eso me parece que sí hacía una diferencia. Y también ahí surgieron preguntas hermosas de cosas que no teníamos previstas en el guión, que fueron como, claro que sí, esta pregunta, obvio. Y aparte mucha emoción también en las entrevistas con el equipo, mucho quedarnos después hablando. Mucho también, llanto, mucho abrazo. Hicimos Algo un par muestra. de juntadas. Algo queda, creo. Hicimos un par de juntadas también todas, después de como tandas largas de entrevistadas, de capaz 2 semanas de corrido, hacer una juntada como de bajada, de che, todo esto que nos tocó como atravesar y que además se ve solamente una partecita en la serie, porque las entrevistas eran mucho más largas y había como mucho más material. Quedó ahí. Que bueno eso, mucha cosa. Y lo que pasaba era que las historias que nos contaban no son historias, son cosas que te atraviesan, que te identifican, que muchas mujeres lo vivimos, que muchas del equipo las vivimos. Entonces había también como una sensibilidad de equipo, de armar una cuestión de que nos hicimos muy compinches, ¿no? Para poder también, sobre todo las entrevistas que tenían historias de violencia, en un momento creo que empezamos con 3 entrevistas por jornada y nos dimos cuenta que no podíamos, que era inviable porque nos partía al medio, no por el tiempo, eran las historias y lo que nos contaban que nos dejaban destruidas. Entonces, esa juntada posterior para llorar juntas, para escucharnos, para decir, no, a mí me atravesó más esto, a mí aquello. Tenemos diferencias generacionales, porque había chicas de 26 años, yo tengo 50, o sea, había un mix muy lindo de experiencias que convivían en la serie y que conviven, ¿no? Y que además
se encuentran con las que están del otro lado de la cámara, pero que la historia es la misma, es como que todas éramos parte de lo mismo. Yo te voy a decir lo que yo sentí con el nombre. A ver. Que yo lo percibí después que la empecé a ver, lo percibí como que esa desobediencia es la que ha permitido que avanzaran. Y que de alguna manera era como una reafirmación. Si no sos desobediente, no avanzas. No conseguís derechos. Que eso es para todos, pero que acá era como una afirmación hacia toda esa historia de las mujeres y el feminismo. Que yo lo interpreté por ese lado. Es que sí, también hay. Pero hacemos una pausa y seguimos conversando. Ya volvemos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Dina y con Eugenia. Estamos hablando sobre la serie documental Desobedientes. Estuvimos ya hablando bastantes historias. Y yo, después que terminamos de hablar de la palabra, del nombre, les decía que yo creo que es una serie que si muchos varones que tengan una sensibilidad, o no, bueno, no sé, también se tienen que sentir muy reflejados, porque en definitiva toda esa historia del movimiento feminista tiene un componente del patriarcado, de nosotros, los hombres, y tiene esas cosas interesantes de que en algunos momentos vos ves cosas que pasan y decís, papi, yo hice esto, o yo lo pensé, ¿tá? O yo lo vi, digo, porque en definitiva nadie está ajeno, ¿no? Y me parece que eso es también que no recuerdo quién estuvo el otro día que decía que el feminismo de alguna manera era construir sociedad. Varones y mujeres. Exactamente. Mujeres y varones, sí. Pero bueno, una de las cosas de las que estaban hablando recién era de la cantidad de participación en distintos roles dentro de la producción de la película, del documental, de mujeres. ¿Cómo es la participación hoy en la producción audiovisual de las mujeres? ¿Hay espacio? ¿Han ganado espacio? ¿Se les sigue costando? Sí, se han ganado espacios, pero claramente sigue costando. Hay roles en los que es difícil aún hoy ver mujeres, realmente. Sobre todo roles, capaz los roles más del departamento, más de cámara y foto. Ahí realmente a veces, nada, es duro ver también cómo pasa el tiempo y cómo no terminan como de, que también, o sea, depende de todos, ¿no? Como tendríamos que también las productoras, los directores, como todos, tratar de sí, de dar y generar ese espacio. Después hay obviamente roles en los que tradicionalmente siempre hubieron más mujeres, bueno, en ese vestuario, arte hay como roles en los que sí, producción también, pero bueno, sí, roles como más técnicos es más difícil también, sí, ver mujeres. Yo creo que sonido también es un debe. Montaje también, hay como... Sí. Todavía hay que... Sí, todavía no se termina como de llegar a que sea como paritario, digamos. Yo creo que también hay una tendencia de que uno, no sé bien, capaz que estoy hablando de más, pero a trabajar con amigos, ¿no? Y en general los varones tienden a armar equipo con sus amigos varones. Con lo que vamos al asado. Claro, donde se forman las listas. Exactamente.
Es todo un tema. Carmen Verán, perdona, me encanta cuando Carmen Verán dice, me pusieron en el segundo lugar y yo va a salir diputada. Carmencita las pelotas, dijo. Perdona que te interrumpí. No, es que Carmen es toda una referente, si la habrá vivido. Todavía queda eso, creo que... Y que no son solo los varones, porque son también las... O sea, el patriarcado somos las mujeres y los varones, que lo vamos haciendo juntos al patriarcado y también después lo podemos hacer al feminismo. Las mujeres tomamos la bandera y realmente hay como una lucha que viene de hace muchísimo tiempo, pero que no es estanca, ¿no? La sociedad somos todos, mujeres, varones, trans, no binarias, lo que sea. Es como la necesidad de que para cambiar la sociedad la tenemos que cambiar entre todos, todas, todes, porque si no, no hay cambio posible. Vos hoy decías, bueno, el patriarcado lo hacemos nosotros, no, lo hacemos entre todos y estamos además muy... Nos pisamos el palito, yo puedo tener muy buenas ideas y muy buenas intenciones y capaz que... Cafecito. Gracias. Me dijiste, ¿no tomás así? No tomo café, no tomo Lo café. dejamos para nosotros. Y hay ahí como en el audiovisual también determinadas tendencias que capaz que hay que pensar más. Bueno, ahora está las mujeres Mau. Sí. También como la exigencia de antecedentes para poder seleccionar a las personas en los roles. Tipo, si realmente no tenés antecedentes generados, es muy difícil que te elijan o que los antecedentes no sean suficientes como para considerarte. Claro, no se te da nunca la oportunidad entonces. Por eso también es como, bueno, desde Monarca tratamos de que sí haya como ese espacio y capaz generar estos primeros antecedentes que den la posibilidad que después haya como, bueno, está esto en mi currículum, este antecedente ya realizado. Pero bueno, sí, es un camino. Postproducción de sonido no había mujeres, ¿no? Fue Claudia. Ahí Bueno, como está que Clau, Ro hace también, pero bueno, sí, también la producción nacional fue creciendo, cada vez hay más y cada vez hay de repente más estudios de post que antes no habían tantos, entonces bueno, este crecimiento lo estamos viendo hoy en día como muy de golpe, ¿no? Post-edición. de color, No digo que... estudios ahí va, sí, a veces, viste que... de post de color, de imagen, de sonido, la etapa como de postproducción, sí. Una de las cosas que me sorprendió en el documental es el descubrir una inmensidad de movimientos sociales que no tenés ni idea que existen. Hay una chica ahí que de un momento dice que yo estaba sola, que no sabía qué hacer y empecé a decirle, vengamos, vamos a tomar un café y a juntarnos y de esa conversación terminan formando, creo que era como un movimiento social. La cantidad de movimientos sociales que aparecen, de alguna manera también eso refleja, tú dijiste algo así como que el trabajo tuvo mucha militancia, ¿no? Pero el documental muestra mucha militancia de la sociedad. Sí. Me parece que es interesantísimo. O sea, nada, eso. ¿Cómo fueron encontrando a todos esos movimientos o cómo fueron apareciendo los nombres, Era por capítulo, ¿no? Por ejemplo, el de sexualidad y placer, está Fidamento, que es como... Están las educadoras sexuales que salieron de Sexur, está Sexur. Había como... acaba esto. En el capítulo de las militancias contemporáneas, que es el capítulo 5, sabíamos que íbamos a tener la militancia gorda, la militancia disca, sabíamos algunas que ya sabíamos. Pero después habían otras que iban apareciendo, ¿no? Que en esto de la bola de nieve o, yo qué sé, en el diversidad era obvio que Ovejas Negras tenía que estar. Pero después también Ovejas Negras ha hecho un trabajo muy lindo a nivel nacional, entonces en Rivera está Riversidad. Y aparece entrevistada Nicole, que es de Riversidad.
también tratar de involucrar al interior, aunque no teníamos mucho presupuesto para viajar, pero bueno, lograr instancias donde hubiera mujeres, mujeres trans, mujeres no binarias, no sé, y mujeres no binarias, trans, que fueran representativas de la realidad que viven en el interior profundo a veces, en el interior de frontera, porque están las mujeres domésticas de Rivera, están que son de frontera, Somos Negras y que es otro movimiento que también milita mucho y trae mucha conciencia afro. Era como que cuando lo que decía Euge, la primera pregunta es ¿cómo te diste cuenta de las injusticias? ¿Cómo llegaste al feminismo si teníamos certeza de que la persona que íbamos a entrevistar se identificaba como feminista? Si no lo teníamos claro, era bueno, ¿cómo te diste cuenta de que había injusticias? Y todas tenían una historia personal, todas tenían una referenta, una mujer que las había iluminado, que les había abierto la puerta en algo, que las había protegido, que les había enseñado. ¿Y a ustedes cómo les llegaba eso? ¿Qué impacto les iba generando? Yo lloraba. Sí, lloramos un montón, nos reuníamos, esto que contaba que nos reuníamos post y que hicimos cada juntada después de cada bloque, como que necesitábamos, había un espacio también de nosotras de descarga. También cosas que también fueron nuevas para varias de nosotras, el contexto frontera, por ejemplo, capaz que te haces una idea, pero después hablando más en profundidad vas como descubriendo cosas nuevas y... Para eso fue algo que no dio el presupuesto, para ir tanto al interior. Y ahí empezamos estas estrategias como de mismo, como bueno, espacio de militancia que organizaran encuentros y tal para poder tener como las voces del interior, que nos hubiera gustado mucho más poder entrevistar en el interior. Obviamente mujeres, pero... Incluso que hay una parte que entrevistamos que tenía que ver con las mujeres, el cuerpo y el deporte. Entonces estaba Patti Pujol. Y esa parte no entró al final en la serie, ¿no? Había como algunas... Un capítulo que era, el capítulo 5 son como militancias diversas porque realmente había como mucho tema que no estaba destinado ese capítulo a eso, Capaz pero que lo no. tuvimos que crear un poco para eso porque era encontrarnos con un montón de cosas que consideramos que estaba bueno que estuvieran igual en la serie, capaz que no encontraban su lugar en los grandes temas, obviamente hay como temas que sí o sí teníamos que abordar, que sabíamos que teníamos que abordar, pero... Quedaron ahí cosas interesantes. El dolor crónico, pienso, ¿no? Como también los problemas que no son solo de las mujeres, que son de los varones también, pero que las mujeres a veces lo expresan como la salud mental, ¿no? Que hay una necesidad de hablar, de expresarse, que capaz que no estaban previstos y que fueron surgiendo. Y personalmente, en su militancia feminista, ¿cómo jugó el haber hecho este trabajo? Es muy difícil la pregunta, ¿no? Es entender que el feminismo no es uno, que son muchos feminismos, que casi que te diría es un feminismo per cápita, porque cada una se va armando el suyo. Que hay feminismos que tienen más que ver con los derechos que todavía faltan, hay feminismos que tienen que ver con los derechos que ya se conquistaron, pero que todavía, no sé, habla un poco de las mujeres ya están en el Parlamento, pero no es significativo el número, no es representativo, pasa como en el audiovisual capaz. Lo dice Beatriz Argimón en el primer capítulo y lo dice muy bien, las mujeres no toman decisiones que tengan que ver con los medios, con la política, con la economía, no están en los lugares de poder. Y ella lo dice en el Parlamento, peleando por la cuota que perdió, que perdimos. Y hay un reclamo, ¿no? A mí en lo personal también darme cuenta de que es juntes, juntas, juntos, porque si no, no hay forma. O sea, que el cambio tiene que venir en colectivo y capaz que antes pensaba, no, somos solo las mujeres que podemos y no me imagino un cambio real si solo una parte de la sociedad se organiza, ¿no? Me imagino un poco más compartidas las responsabilidades y también los privilegios, ¿no? Porque a los varones a veces les cuesta un poco entender que hay una serie de privilegios que vienen con ser varón, que se dan por sentados y que no están dispuestos a cederlos. Entonces es difícil, ahí hay una estrategia que... Pero es muy personal, ¿no? No sé. Yo siento que para mí también fue como una gran sorpresa la militancia, pero digo, no porque no supiera de la existencia de, o porque capaz estuve también activa participando en algunos espacios de militancia,
sobre todo una etapa como más joven de mi vida, pero sí también esa cosa como de wow, o sea, cada entrevistada pertenece a un espacio de militancia, a un colectivo, y si no está activamente ahora, perteneció en un momento, y eso también la llevó a pensar de la forma en la que está como pensando hoy en día, capaz que también como militancia dentro de las universidades bastante, porque entrevistamos bastantes mujeres de la academia. Claro, la importancia real, más allá del género igual, es como la militancia del pueblo, digamos, ¿no? Que se organicen las personas y que hablen también de, muchas veces es en primera persona, de lo que les pasa y también cómo las leyes terminan llegando muchas veces de ahí, y la importancia de que estos grupos humanos estén activos y estén tipo hablando y haciendo como una presión constante. Sobre todo las 3 de las leyes que se muestran, los colectivos y las militancias fueron claves esenciales, fundamentales para que se pudieran aprobar. Y quedaron perdoneadas, ¿no? Quedó como que fue un logro de determinado gobierno, de determinado partido, cuando en realidad había una militancia que venía de mucho más atrás y que no siempre cuando se conquistan las leyes se reconoce esas militancias, ¿no? Y creo que también por eso mujeres como Paulina Luisi no tienen la trascendencia que capaz que podrían haber tenido, ¿no? Porque, bueno, se conquistó el voto para las mujeres y te olvidás un poco de quiénes eran las que le escribían el comité femenino, no sé qué, magisterio, que le escribían a los políticos, que les decían, por favor, téngannos en cuenta. Y era carta. Carta. Y esa era la militancia también, ¿no? Dentro de las series, yo te dije al principio, algunos momentos me emocionó la parte en las que muestran las imágenes de 63 votos contra 54, queda aprobada, y la gente en las barras, esa gente que militó, que se luchó y que además le va a cambiar la vida. Exacto. ¿No? No sé si es la ley, no sé cuánto, el de poder usar su propio nombre, ¿no? El nombre que quiere tener. Tener una cédula con su nombre. Puedo decir, ¿por qué una persona no podía tener la cédula con su nombre y que todavía un tipo le dijera, yo te llamo de esta manera y si no querés pasar en un hospital, ¿no? O sea, hay toda una cosa. En el programa anterior que hablamos sobre violencia de género también surgió el tema de, bueno, ¿los hombres podemos ser feministas? Te estoy preguntando. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A mí eso de que en las marchas no pueden estar los varones no me gusta mucho, porque no quisiera sacar a nadie de nada. Es como al hacer inclusivos los movimientos, creo que se genera más conciencia. A mí tengo presente un varón que vino y me dijo, yo les agradezco la serie, porque a mí me ayuda a desconstruirme, claro, a darme cuenta de que en realidad yo puedo hacer algo para que esto cambie. Y ya yo creo que eso que tenemos que hacerlo entre todos, todas, todos, tener como una conciencia de que no es excluyendo, ¿no? Y si un varón quiere decirse feminista y asumirse feminista, que lo haga en serio, ¿no? No. No hacerlo de declaratorio. No de humo. Hay una pila de cosas que me vienen a la cabeza, pero vamos a hacer una pausa. Pero una de ellas es qué guiñada que hacen cuando ponen al expresidente en la calle Herrera, haciendo una declaración sobre cuál es el rol de la mujer, que está impresionante, ¿no? Y casi lo ponemos al lado del hijo, pero dijimos, no, es mucho, es mucho. Es uno de los pocos hombres que aparecen así. En ese capítulo. No, aparece también Tarigo. Ah, es verdad también. Sí. Y aparece, no me acuerdo, alguien, no me sale ahora el nombre, pero creo que era la Democracia Cristiana o alguien así. Hacemos una pausa y ya seguimos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
Seguimos conversando con Dina Yael. Viste que te dijeron Yael, yo toda la vida te dije Dina Yael. Perfecto. Y es más, el otro día estuve tratando de buscar tu contacto y no me acordaba si era con J o con Y. Pero sé quién sos, eso es lo Gracias, que importa. profe, gracias. Y Eugenio de las Cuagas. Estamos hablando sobre Desobedientes, la serie que está todavía hasta... Quedan 3 capítulos, ¿no? O 4. 2 o 3 capítulos. 2 o 3 capítulos que lo pueden ver después que pasemos nuestro estreno de domingo. Y hay algunas cosas que me parece que hubo una preocupación de parte de ustedes, un tema de la accesibilidad en la serie, subtítulos, etcétera. Señas. ¿Por qué ese interés o esa intención? Pongo un poco como en contexto, Sí. la accesibilidad de la serie es subtitulado descriptivo al español, o sea, al propio idioma, eso sería la accesibilidad, al propio idioma del contenido, lengua de señas, un cuadro con lengua de señas y audiodescripción, que en este caso la serie todavía no tiene incorporada la audiodescripción, estamos trabajando un poco en eso porque hay algo de la cantidad de voces y la cantidad de material de archivo que hay, que se complica un poco armar un guión de audiodescripción, pero estamos pensando con Florencia Facioli, que es la coordinadora de la accesibilidad de la serie, como pensar una dinámica que le pueda ir a este contenido. Pero bueno, sí tiene el subtitulado al español descriptivo y el cuadro de lengua de señas, que nos parecía que era importante en esto también de las desobediencias y de ser diversas y poder acceder las a más cantidad de militancias, público. Y en realidad, desde la Intendencia de Montevideo se empezó a financiar la accesibilidad a partir del 2016 en películas. Y gracias a este fondo empezó a haber como un poco más como de conciencia de hacer accesibles los contenidos. Después el fondo se incorporó también en la CAU, en la Agencia de Cine, y ahora está dentro del programa Uruguay Audiovisual, que es el PUA, el Cash Rebate también. Como que se fue un poco como expandiendo y bueno, y la realidad es que hay un montón de contenidos con accesibilidad. Después la llegada, las ventanas de exhibición es todo un otro tema, pero bueno, sí que la serie en pantalla en Canal 50 de Ciudad se pasó con la accesibilidad, que era algo que queríamos que sucediera, digamos. Inevitable. Ni que hablar que la serie tiene a lo largo de todos sus capítulos, eso que creo que vos lo dijiste, alguna de las dos, están las marchas, ¿no? Que a mí siempre me impresiona la cantidad de gente y cómo la sociedad desde su propia movilización es capaz de empujar y construir, ¿no? Y cuán importante es toda esa historia, me parece que está muy bien reflejada también. Y bueno, tiene... No quiero seguir hablando porque se nos va la hora y simplemente me quedan. Y yo siempre pienso, ¿no?, que la forma que uno que se termina algo es muy importante, ¿no? Porque y hay una cosa ahí en el final con Paula, ¿no? No sé, como que hay un último mensaje, ¿no? Que no iba último, porque el de maternidades iba a ser antes, pero quedó tan bien, quedó tan media raíz. Estoy hablando de Paula Villalba. Paula Villalba. Escenografista. Estuvo acá en los fue primeros, compañera acá. claro, del trabajo. canal, muy talentosa y muy sensible. Y Paula logra transmitir de alguna manera esas... Pitoca, me acuerdo que decía, bueno, pero los feminismos y la maternidad, hay un debe ahí, porque también es como... Y nosotros tratamos de abordar la maternidad desde el deseo, no por obligación, no por mandato, al revés, cuestionándola, diciendo, bueno, ¿realmente querés ser madre? No te embarques en esto porque la sociedad te lleva. Y Paula tiene un proceso muy lindo ahí y su final da lugar a que todo empiece de vuelta. Hay como una cosa ahí de... Y desde el deseo también. Sí, desde el deseo y el amor. Está muy bien, me parece como que cierra, lo cierra muy bien todo el trabajo. Es una opinión Gracias, atrevida, ¿no? No, se aprecia, bueno. No, bueno, sí. Es una opinión desobediente. ¿Cuándo va a quedar, cuándo va a poder ver la gente toda la serie en conjunto? ¿Va a haber algún momento
Bueno, ahora quedan unos capítulos todavía en TV Ciudad, que se emite los viernes como en vivo y después queda colgada en el YouTube, en el canal de YouTube de TV Ciudad, Los sábado y fines de semana. domingo, los fines de semana. Seguramente tengamos una nueva pasada en Canal 5 y en TV Ciudad de la serie. Y bueno, y después encontraremos un lugar para que la serie se pueda seguir viendo, veremos de qué manera. Si es creando una plataforma para poder colgarla ahí, o bueno, capaz que Cinemateca Más en su plataforma online. Hay que terminar de definir a dónde va a ir, pero sí. Muy bien. Bueno, ahora llegó el momento más difícil de este programa y es el que ustedes tienen que contestar una pregunta. Al azar. Lo único que tiene de gracioso estas preguntas es que está mi bigote nada más. Tu bigote. Después nada más, esto es un invento de... No, me muero. ¿Qué pasó? Te toca. My gosh. Vamos, Eugenia. ¿Qué haces para combatir el estrés? No sé, necesito que alguien me diga qué puedo hacer para combatir el estrés. La verdad que está siendo como un tema ahí recurrente. El Doy exceso fe, de trabajo doy y fe la que ella, esta mujer, no productividad para. y estar ahí, siempre cumplir. Pero bueno, estoy trabajando en eso, la verdad. Terapia, acompañamiento. Sí. Y asumir que... Y asumir que no se puede con todo, que hay que bajar la pelota, obviamente, ¿no? Que creo que igual estamos todos un poquito en... Y ahora se viene el fin de año, que aparte... diciembre es espantoso. más picante. Y el año que viene ir a la playa, que no podemos decir el nombre. Capaz que ahí... Capaz que surge otro proyecto. Capaz que surge en la playa otro proyecto. En el balneario secreto. Y viene, bueno, el bañal secreto, no que no se podía decir nada. Pero ahí te va a generar nuevo estrés. Un nuevo Ya proyecto. tiene 1000 proyectos en simultáneo, no puede más. Una locura. Bueno, ¿qué dice la suya, Adi? La mía dice, una vez al año debes leer el mismo libro. ¿Cuál sería? Y a mí en lo personal me gusta Marguerite Yourcenar, que es una escritora belga que entró en la Academia Francesa y me conmueve mucho. Creo que capaz que Memorias de Adriano, que es un libro que puedo leer sin fin. Bueno, gente, fue un gusto, para Muchísimas mí, gracias. conversar con ustedes. Supongo que para la gente que nos siguió o que nos sigue también, aprendimos mucho y hay un gran trabajo allí y hay mucho talento, que yo creo que muchas veces en Uruguay no nos damos cuenta. El otro día estábamos con músicos y decían, sí, hay mucho talento musical, o sea, hay pila de cosas y bueno, para mí es un gusto cuando encuentro. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Así que a ustedes les digo que nos encontramos en una semana para conversar. Nosotros decimos que conversar es pensar juntos en voz alta. Hasta la próxima.